Teniendo en cuenta el concepto de violencia, eh, podemos decir que este concepto, más que todo, es lo contrario, obviamente, a la paz y a la tranquilidad. Además, el concepto de violencia va en contra de la ley porque la violencia se puede generar como un abuso que va desde el uso de palabras no deseadas hasta el uso de armas. Sabemos que en la historia de Colombia se han presentado muchísimos casos de violencia y que son frecuentes en la vida cotidiana y que son frecuentes entre las personas y entre los ciudadanos, entre los gobiernos, eh, desafortunadamente esto sucede. Por ejemplo, tenemos los casos actuales de los paros que aún siguen allá, aún se encuentran en vigencia. Aquí podemos mirar desafortunadamente hechos que en algún momento se convirtieron en violencia, la fuerza pública atentando contra ciudadanos y viceversa. O sea, son cosas que en ningún nivel de proporción se desea ver. Entonces, podemos ver que en Colombia todo este tipo de cosas ha sucedido desde muchísimos antes, no ahora, no es de ahora, sino de años atrás. Hablábamos anteriormente de la guerra de los 1000 días y decíamos de que esta guerra inició porque existían diferencias entre liberales y conservadores y que estas diferencias trajeron muchísima violencia a las ciudades, a territorios y también muchísima violencia hasta familiares hasta personas de las mismas familias. Entonces, en Colombia podemos hablar de la violencia y podemos sacar diferentes etapas y diferentes periodos en cómo se generó esta violencia. Por ejemplo, aquí podemos decir que en Colombia la violencia es el periodo en el que miembros de los partidos liberal y conservador se enfrentaron mediante las armas por controlar el Estado y la lucha por la tierra entre campesinos pobres que querían parcelas para trabajar. Parcelas son campos, tierras para trabajar, y los grandes terratenientes. En otras palabras, el concepto de violencia colombiana se aplica a un periodo específico de nuestra historia y abarca el conjunto de fenómenos relativos a las crisis del bipartidismo que siempre han ocurrido en Colombia o siempre han sucedido en Colombia, y a su enfrentamiento armado durante los años centrales del siglo XX. Sabemos que durante la Guerra de los 1000 días podemos destacar que existieron 10 guerras civiles, y en estas 10 guerras civiles se generaron actos de violencia supremamente altos en el territorio colombiano. Estos actos de violencia dejaron un sinnúmero de, dejaron un sinnúmero de víctimas, consecuencias devastadoras en la infraestructura de edificios, entre otros. O sea que la palabra violencia en Colombia no la podemos tomar desde el mismo momento actual, sino que esta violencia se viene generando de muchísimos años atrás. Tenemos algunas etapas de ella que las podemos destacar y podemos ver en estas fotos, en las diferentes fotos de estas etapas, vemos como el Partido Liberal, el Partido Conservador, vemos la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, Rojas Pinilla, la formación de la FARC-ELN. Y podemos aquí destacar que las etapas de la violencia inician desde 1930 y 1947, en donde iniciaron estas disputas y se presentaron las disputas y persecuciones entre liberales, conservadores, y todo porque, como decíamos anteriormente, por el control de los puestos públicos, ideologías, religión, poder y tenencia de la tierra, además de las diferencias ocasionadas por el establecimiento del orden burgués.
Otras etapas inician a partir de 1948, aunque muchos historiadores mencionan más de 1948, más bien la etapa de 1946, que esta etapa se caracterizó muchísimo por los enfrentamientos armados entre campesinos con ideologías liberales y conservadores y campesinos con ideologías conservadoras. Además de eso, uno de los hechos más importantes en la historia colombiana fue el Bogotazo. La muerte de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 ocasionó un terrible, una terrible ola de violencia en el territorio colombiano. Desde ese mismo momento, la violencia no se generó en sectores o por sectores, sino que se generó en todas las poblaciones del territorio colombiano, trayendo consigo consecuencias muy devastadoras para la política colombiana y para los pueblos colombianos, sobre todo que se encontraban en los espacios geográficos rurales. En 1953 sucede, a 1957 sucede que transcurre un periodo dirigido por Rojas o Gustavo Rojas Pinilla, quien incumple una amnistía, o sea, la amnistía, cuando hablamos de amnistía, hablamos de un tiempo, por decir así, de perdón, y obliga a los campesinos a regresar a las armas, a reunirse en grupos de autodefensa ante la presencia de diferentes ejércitos en los campos. A Gustavo Rojas Pinilla se le conoce como un dictador debido a que primero él quería crear otro partido tradicional lejos de lo que era el liberal y el conservador. Otro, eh, obviamente, al ver esto, estos partidos se unen para derrocar terminar con, terminar con el periodo de presidencia de este señor y llamarlo a un proceso como un golpe de Estado. A pesar de esto, Rojas Pinilla fue un dictador y fue un general muy contribuyente en la educación, en las participaciones políticas en el territorio colombiano. En 1957 y 1960 significó la transformación. En estos años es donde comienza y se da inicio a la creación de diferentes movimientos guerrilleros, guerrilleros como la FARC, el ELN y el EPL. Características principales. Como les mencionaba ahorita, entre 1946, que es donde marca esos episodios en donde la violencia se estaba generando, en donde la violencia se estaba generando y se estaba agudizando muchísimo más. En este se presentan enfrentamientos y tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá, la ira de los liberales, recuerden que Jorge Eliezer Gaitán era un partidario liberal, entonces la ira de los liberales hizo que se desatara la violencia y se destruye el centro de la capital, se afectaron grandes zonas del país, esta violencia se llevó a diferentes partes, a diferentes zonas geográficas del país. Consecuencias. Todos estos tipos de violencia generan consecuencias devastadoras. Por ejemplo, se calcula el número de cifras, conflictos de magnitud, se calcula una cifra de 200 víctimas eh, en esos momentos en los que se generó la violencia en estas épocas. La policía fue reestructurada luego de que del magnicidio. Cuando hablamos de magnicidio estamos refiriendo a homicidios a personajes totalmente públicos y sobre todo eh,
homicidios a personas, en gran, o sea, cuando hablamos de magnicidio hablamos en magnitud. O sea, más que todo no fue un homicidio, sino un magnicidio porque generó mucha controversia y generó mucho revuelo en todo el país, no solamente en la ciudad, no solamente en la ciudad. Magnicidio es el asesinato de una persona importante, usualmente una figura pública o religiosa. Los comunistas y los liberales crearon todas esas ideas comunistas y todas esas ideas liberales, vieron el surgimiento o se originaron los diferentes grupos armados como las guerrillas integradas mayoritariamente por campesinos. Se organizaron los primeros agrupamientos fundacionales de la FARC y grupos de autodefensa. ¿Cuáles son las causas fundamentales del periodo de la violencia? Pues las causas fundamentales, como podemos mirar anteriormente, las causas fundamentales pueden ser los enfrentamientos entre liberales y conservadores, fue una de las causas totalmente principales de este tipo de violencia, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, dictadura de Rojas Pinilla, el surgimiento de grupos guerrilleros. ¿Qué causó este conflicto? Este conflicto, como vimos anteriormente, causó de 200 a 300.000 muertos y la migración forzosa de más de los millones de personas. Entonces aquí inicia lo que nosotros conocemos como el desplazamiento forzoso. ¿Por qué forzoso? Porque las personas están obligadas a salir de sus tierras, porque pueden al momento de quedarse ahí, pueden hasta atentar con sus vidas y se ven obligadas a irse a otros lugares. Al final del conflicto y por medio de las amnistías, más de 10.000 guerrilleros liberales dejaron las armas. Bueno, el conflicto armado en Colombia da lugar a la vulneración obviamente, de los derechos humanos, y este se ve estimulado con factores como las prácticas corruptas como el clientelismo. ¿Y qué es el clientelismo? Pues el clientelismo es la tendencia a favorecer sin la debida justificación a determinadas personas, organizaciones, partidos políticos, todo esto con el objetivo de lograr su apoyo. En este caso, el clientelismo se iniciaba las prácticas corruptas porque el clientelismo en este caso era un clientelismo político, que es un intercambio de favores en el cual los titulares de cargos políticos regulan concesiones, prestaciones obtenidas a través de la función pública. Dame 30 votos y te coloco en un puesto público. Bueno, todo ese tipo de cosas, y después se cobran los favores y así. Todo ese tipo de cosas hacen parte del clientelismo. El caciquismo. El caciquismo es la influencia o dominio excesivo del cacique en la vida política y social de una comunidad. O sea, un ejemplo, toda la corrupción y los vicios del caciquismo, o sea, de esos que siempre han estado en la vida pública, o sea, alguien que ha tomado siempre el poder excesivo en una comunidad. Es una intervención, el caciquismo lo podemos generar o podemos hablar como una intervención abusiva de una persona en un asunto, y que sirve su poder como influencia. Otro, podemos ver que este conflicto armado se ve influenciado por factores como las circunstancias geográficas, que las dinámicas geográficas, los desplazamientos forzosos, las políticas económicas que favorecen a unos sí, a otros no, las organizaciones estatales, entre otros. ¿Qué también genera esto? ¿Qué factores?
los conflictos sociales. Clasistas, cuando hablamos de clasistas, estamos hablando de clases sociales. O sea, conflictos sociales de tipo clasista, referente a lo que son las clases sociales, de tipo obrero sindical, refiriéndonos aquí a todas las personas de trabajo y que en cierta medida hicieron quizás muchísimas huelgas eh, para llevar a cabo su objetivo, campesinos, movimientos armados de tipo guerrillero y militar, que también hacen parte o son factores importantes del conflicto armado.